lío. ¿Ok? Porque yo les había dicho que les iba a hablar un poquito de lo que eran los tipos de ofrenda. ¿No hay un sonidito por ahí medio raro? Hola. Ya las pilas piden cambio. Hace rato no les cambiamos las pilas, ya nos toca hacer la inversión nuevamente. Ok. Entonces les decía que me vi como en un pequeño como conflicto. Ok. Porque les dije que quería hablarles acerca de las ofrendas. Y siempre he pensado que la ofrenda no es solamente algo que tú presentas y traes aquí al frente, sino que la ofrenda voy a regalar un momento. Todo, voy a empezar diciendo que todo en Cristo, dígale a la persona que está al lado suyo, todo en Cristo fue hecho y cumplido. Todo en Cristo fue hecho y cumplido. ¿Ok? Yo pues comprendía que el tabernáculo en sí comprendía también que muchas de las cosas que hemos hablado han tenido el cumplimiento en la Escritura y fue cumplido en Cristo. Amén, amén. Todas las cosas fueron cumplidas en Cristo. La vida, la muerte y resurrección de Jesucristo es todo lo que se escribió en la ley, todo lo que se escribió en el antiguo pacto se cumplió en el nuevo pacto. ¿Ok? Todo lo que él hizo desde que nació hasta que murió y resucitó fue cumplido en él. Vuelvo y repito, todo lo que fue establecido y puesto por los profetas, escrito por los profetas, lo anunciado, lo profetizado, la ley, la palabra, todo el tabernáculo, todo fue manifestado en él. Si usted lee, por ejemplo, el arca de Noé, representa a Cristo, ¿sí? El arca del pacto representa a Cristo. Y cuando hablo de que representa, figurativamente representa, o sea, tiene la esencia, tiene el cuerpo, tiene, y lo voy a decir así, todo diseño está sujeto al diseñador, ¿ok? Todo diseño está sujeto al diseñador, todo lo creado está sujeto a quien lo crea. Eso le genera una marca, una identidad, ¿verdad? Entonces Dios, todo lo que creó y estableció, lo hizo con su marca y su identidad. Esa marca se repite desde los inicios hasta ahora. No ha cambiado. Porque la Escritura dice que Dios no cambia.
Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, Dios no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. No me quieren dejar predicar hoy, ¿ve? ¿Ok? Abra su Biblia, por favor, en Romanos 12:1. Hay prédicas que cuando las voy a dar siento bastante resistencia y sé que es por algo que no es de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que se vaya toda posición humana, todo lo que intente impedir que demos un sacrificio, que demos la alabanza a tu nombre, se quiebre en esta hora, se rompe en este momento, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Miren, ¿qué dice aquí? ¿Qué debemos entregar al Señor? O sea, usted debe venir al culto o debe entregar. Y no del culto, de toda la semana. Porque dice ahí, en el versículo, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma verdadera o la verdadera forma de adorarlo. Esa es en la versión Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok? Diga conmigo, mi cuerpo hace parte de la adoración. ¿Se acuerdan lo que vimos el día martes? Que yo les decía que cuando el Señor hacía milagros o hacía cosas tremendas, el pueblo, ¿qué era lo que hacía? Adoraba. ¿Qué tenía? Panderos, danzas, arpas, cánticos, coros, trompetas, shofares. ¿Sí? Había muchas formas de presentar este tipo de adoración. Ahora, hasta antes de la obra de Jesucristo, dígale ahí, dígale a la persona que está al lado suyo, hasta antes de la obra de Jesucristo, o sea, hasta antes que Jesucristo viniese, la única forma de poder tener reconciliación con el cielo y con la tierra era a través del altar. ¿Sí? Y el altar implicaba sacrificios animales, pero también se presentaban otro tipo de ofrendas, como las oblaciones, que son ofrendas cereales o ofrendas animales, ofrendas de vegetales. ¿Ok? Voy a tratar de ir al grano, ¿sí? Me hubiera encantado poderlo hacer en diapositiva, pero no me dio el tiempo. Por lo menos en la Biblia se manifiestan 5 tipos de ofrenda o 5 tipos de sacrificio. Vuelvo y repito. En la Biblia se enseña o se ve 5 tipos de ofrendas o 5 tipos de sacrificios. ¿Ok? El primero se llama el holocausto. ¿Sí? Ese era una primera tipo de ofrenda o sacrificio. ¿Sí? El segundo es la ofrenda del grano. ¿Sí? El primero, ¿cuál es? El holocausto. La segunda, la ofrenda de grano. ¿Sí? Tercero, ofrenda de paz. Cuarto, ofrenda por el pecado. ¿Sí? Y quinto, ofrenda expiatoria o por la culpa. No era lo mismo. Vuelvo y repito. Diga conmigo. Primero, ofrenda del holocausto. 2, ofrenda de granos. Ofrenda vegetal. 3, ofrenda de paz. 4, ofrenda por el pecado.
5, ofrenda expiatoria. ¿Sí? Es interesante porque cuando vemos todos estos tipos de sacrificios, la pregunta es, ¿cuál de estos pagó el Señor Jesucristo? Porque aquí no dice que existe un solo tipo de ofrenda. ¿Cuál de todos estos pagó el Señor Jesucristo? Todos, muy bien, si han aprendido, todos. Pero es importante entender cómo operan cada uno de estos. ¿Sí? Las ofrendas tenían o tienen 3 cumplimientos básicos. La primera es que era una ceremonia establecida por Dios hacia los israelitas. ¿Para qué? Para tener reconciliación con Él, primero. Y segundo, para tener reconciliación con los hermanos. Las ofrendas eran un requisito que se tenía que dar para estar en paz con Dios y para estar en paz con los hermanos. Por eso a Dios le detesta, y eso créanme que por eso le digo que me metí en un lío, porque estudiar esto ha sido demasiado largo, y aparte de demasiado largo, muy profundo, ¿ok? Cuando es profundo, es tremendo porque el Señor dice que Él vino a hacer reconciliación de cielos y tierra, pero también vino a reconciliar a los hijos. Por lo tanto, una de las cualidades, por eso ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo dice, si alguno trae una ofrenda aquí y tiene un pleito, tiene una deuda, tiene una situación con otra persona que no se siente en paz, ¿qué dice? Deje su ofrenda en el altar, porque dice que la dejes en el altar, no dice que te la lleves. Deja tu ofrenda en el altar. Ve con aquel que has tenido conflicto y ponte a cuentas. ¿De dónde sale ese principio? Es imposible entender a Cristo y entender su obra si no entendemos lo que Él estableció en su ley. La mejor forma de estudiar las ofrendas está en Levítico. Aunque yo les voy a enseñar de alguna manera cómo era la representación de las ofrendas o cómo operaban las ofrendas y cómo todas estas se hicieron carne en Jesucristo, creo que voy a tenerlo que dejar para una segunda parte, la forma en que actúan y operan trayendo respuestas. Hoy me voy a enfocar en la ofrenda como el requisito que el Señor estableció para tener paz del cielo con la tierra y de nosotros con nuestros hermanos. Dios odia, Dios repudia a las personas que están en conflicto con los hermanos. Y tiene mucho que ver con las ofrendas. Entonces, es probable que si tú vienes a dar una ofrenda y estás peleado con tu esposo, la bendición que debería ser para ti se convierte en todo lo contrario. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a repetir. ¿Cuántas ofrendas hay? Holocausto, ofrendas de grano o vegetal, ofrendas de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Las ofrendas tenían que tener olor grato y adoración al Señor. Regáleme un momentito. Ok, vamos a ir viendo, ojalá me pueda alcanzar, voy a tratar de volar. Hay en las ofrendas, cuando se presentaban, ya les enseñé los 5 tipos de ofrendas. En las ofrendas, de acuerdo a cada una de estas, aunque se habla de holocausto, de grano, de paz, del pecado y expiatoria, en muchas de ellas se unían tanto el sacrificio animal con derramamiento de sangre como el sacrificio vegetal. ¿Sí? Primero estaba la ofrenda de los becerros, ¿sí? Ahora, quiero entender que todos estos sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento ya no se hacen ahora. Todos han sido consumidos en Cristo Jesús. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26.
Amén. Dice 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. Él estableció a través de sangre una sola vez y para siempre que podamos tener acceso a Él. Ahora, habían diferentes tipos de ofrenda. Entre ellas estaban los becerros. ¿Alguien me puede hacer la diferencia entre un buey, un becerro y un ternero? ¿Cuál es la diferencia? Dígame. No. Buey, becerro y ternero. ¿Cuál es la diferencia? El buey tiene cuernos grandes, ya, ok. ¿Y el becerro? A ver, primero es el mismo animal. No es un animal diferente. El buey tiene diferentes etapas porque de acuerdo a la comercialización se lo vende como ternero, que es el que amamanta la leche de la vaca, como becerro, que ya tiene un añito, ya salió del destete, ya no toma tetita, ¿ok? Ya es más independiente, pero todavía no es maduro. Es un buey adolescente. Y el buey es el que ya parece un tractor con sus cuernos, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿Sí? La diferencia entre un becerro, un buey y un ternero es solamente la edad, el ciclo de edad. ¿Sí se entendió, verdad? ¿Sí? Arlé, te voy a preguntar, ¿qué es un becerro? ¿Qué es un buey? Siéntate al frente, por favor. Ustedes que son las que danzan aquí son las primeras que tienen que estar pendientes de lo que estoy predicando. No pueden estar distraídas por allá. Porque ¿cómo van a aprender después? Yada, ¿cuál es la diferencia entre un becerro, un buey y un ternero? Tienen diferentes edades. El ternero amamanta, el becerro es un adolescente, por decirlo así, un becerrito joven, que no ha conocido vaca y que tampoco tiene la madurez para eso, ¿sí? Y el buey ya es el maduro, el que tiene cachos, pero no el cornudo, el buey tiene cachos, ¿sí o no? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso, amén. Es que de veras que es bien extenso, trato de resumírselo lo que más puedo, ¿ok? Entonces, el becerro, con el becerro, que era prácticamente un buey de un añito, jovencito, dice que ellos ponían la mano sobre el buey, ¿sí? Me quedé en el holocausto. El holocausto era una ofrenda voluntaria, ¿sí? ¿Qué era el holocausto? Una ofrenda voluntaria. ¿Qué propósito tenía el holocausto voluntario? No había obligación, no era algo que se pedía, era algo que se daba. ¿Por qué? Porque la persona quería reconciliarse con su Dios de una manera genuina. ¿Ok? Un becerro representa de un año, miren, anteriormente, para que usted me entienda y para que pueda comprender, un buey es como hoy en día usted tener un tractor. En ese entonces no había tractores, pero ¿con qué araban la tierra? Cogían un buey, otro buey, le ponían un asadón y arranque. Entonces hacían hueco en la tierra para sembrar. Entonces un buey era como tener un tractor o como tener una casa. Entonces, la riqueza antes se medía por las cabezas de ganado, no por la plata, porque la plata en efectivo o monedas no existía. Antes se medía la riqueza por el nivel de ganado y de producción que tenía. Entonces, el holocausto era una expresión de ofrenda genuina y es tremendo porque la ofrenda habla de la madurez que tiene el cristiano. Vuelvo y repito, la ofrenda habla de la madurez que tiene el cristiano. Si a un cristiano le duele dar, no es maduro en Dios. Y es tremendo esto porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda
Y esta ofrenda no es cualquier cosa, sino que realmente habla de lo que hay en nuestro corazón, es la posición en la que estamos, la posición en la que tenemos en Cristo y la posición en la que entendemos cómo Él nos prospera. ¿Sí? Eso quiere decir que la persona que da menos no tiene esperanza. No. Porque ya vamos a ver más adelante que el Señor inclusive a los pobres, ellos tenían otro tipo de ofrenda. ¿Ok? Sin embargo, Dios vino por los pobres, vino por la pobreza. Y muchas de las cosas que a veces se suceden en nuestro ámbito económico tienen que ver con la capacidad que nosotros tenemos para dar. ¿Sí? No la cantidad, con la capacidad que tenemos para dar. ¿Por qué? Porque debemos tener un entendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, las danzadoras que están aquí, los que cantan, el que está ahí en la computadora, que parece que no hiciese nada, él está prestando un servicio y ese servicio debe ser una adoración. Pero si él viene solo porque tiene que venir, ya su adoración fue pesada delante de Dios. ¿Sí? Si los que están aquí danzando o están aquí separando su tiempo, inclusive preparan su tiempo para estar acá antes de la hora, ellos están presentando un sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos ya están diciendo, Señor, aquí está presente mi ofrenda. Es algo preparado, es algo con anticipación, y ni siquiera tiene que ver con la preparación como tal, sino con su corazón preparado. Amén. ¿Sí? Entonces, el holocausto, que es el primero, no tiene obligación, sino que quiere expresar su amor por Dios. ¿Qué expresa este tipo de sacrificio? Un amor genuino a Dios. Es un tipo de madurez, se podría decir, de una persona que es un líder, de una persona que ha tenido un crecimiento en Dios. No le pesa dar. No es un problema dar. ¿Sí? Mire que no me estoy refiriendo a cantidades, me estoy refiriendo a posiciones. ¿Ok? Por lo tanto, podemos compararlo con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Entonces, prácticamente, cuando una persona presentaba un holocausto, estaba presentando su medio tractor. O sea, no era cualquier ofrenda. Entonces, esta ofrenda voluntaria de una persona cuyo corazón se desborda por el amor del Señor, había instrucciones precisas con la manera en que se debía realizar. En primer lugar, la persona presentaba la ofrenda, tenía que poner la mano en la cabecita del becerro, ¿sí? Lo que hacía que él muriera en su lugar y por la expiación de su pecado. ¿Cómo era la forma de ponerse a cuentas con el cielo? Expiando el pecado. ¿A través de qué? De la sangre, ¿sí? Y usted y yo ya tenemos esa expiación a través de Jesucristo. Amén. Ahora, todos nosotros somos pecadores y nacemos pecadores, y como tal no podemos acercarnos a Dios. La única forma con la cual podemos tener acceso a Dios es a través de su sangre. Dile a la persona que está al lado suyo, solo su sangre me da acceso a las bendiciones, solo su sangre me da acceso al perdón, solo su sangre me da acceso a las riquezas. Ya, voy a avanzar. Ok, por ejemplo, en el capítulo de Levítico, ustedes lo van a leer, por ejemplo, todas estas ofrendas, yo les voy a mandar un capture, al WhatsApp y les voy a mandar las referencias ahí para ganar tiempo, pero las ofrendas o la forma en la que el Señor estableció las ofrendas está escrita en el libro de Levítico. En el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 1 está el holocausto voluntario y voy ahorita a referirme al verso 8. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas del sacrificio, porque primero era cortado, era puesta la mano, era cortada y degollado, era sacada su sangre, luego se le sacaban los intestinos. Se le sacaba la grosura que había en el hígado y en los riñones. ¿Ustedes sí se acuerdan cuán importantes son los riñones para Dios? ¿Sí se acuerdan que tuvimos una escuela? Bueno, yo no, pero fue con el pastor Frankie también que se habló acerca de los riñones, ¿ya? Pero los riñones son muy importantes porque ha sabido ser
que el Espíritu Santo de Dios, cuando viene y te visita, lo primero que viene a ver no solo es tu corazón, son tus riñones. ¿Sí? Hay un estudio muy fuerte de eso. Creo que tengo los versículos por ahí, pero por el momento lo vamos a dejar pasar. Mira, aquí los tengo. Por ejemplo, Jeremías 11:20. Los que están anotando o escuchen el video. Jeremías 11:20. Tú que juzgas con justicia y escudriñas los riñones y el corazón. ¿Sí ven? Porque los riñones, los ángeles, cuando vienen cuando hay visitación del Señor, prueban, investigan, distinguen y ponen a prueba porque, por ejemplo, los riñones tienen una función, separan los desechos tóxicos, pero los riñones también depuran todas las enzimas y los líquidos que hay en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si te tomas un fármaco, ¿dónde se procesa el fármaco? ¿Sí? Y se expulsa lo que está contaminado, ¿verdad? Entonces resulta que cuando tú estás enojado, estás irritado, estás insoportable, no quieres saber de Dios, tienes amargura, tienes odio, tienes rencor, tienes resentimiento, háblase de toda la forma de pecado, esto en nuestro cuerpo genera líquidos que se llaman, que lo generan, ¿cómo se llaman? Las hormonas. Y las hormonas producen enzimas. Esas enzimas se distribuyen por todo nuestro cuerpo. ¿Y dónde se procesan? En los riñones. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cae con diabetes, el problema es que tiene arriba su grado de insulina. Eso quiere decir que es una persona muy resentida, muy amargada. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasa con el hígado. Hay demasiada bilis. Entonces, cuando el Señor viene a pesar ese cuerpo, esa vida, si tú no has podido sanar tus áreas emocionales, tú eres culpable de pecado. ¿Por qué? Porque tus riñones y tu hígado dan testimonio de cómo está tu cuerpo. O sea, tu cuerpo habla del tipo de vida que tú llevas. ¿Ok? Entonces, el Señor no solamente hacía un sacrificio por hacer un sacrificio. Cuando cortaba el animal, dice que cogía la grosura. La grosura es la grasa que estaba envuelta en los riñones y en el hígado. Y la grosura tiene que ver con riqueza, tiene que ver con fortaleza y con fuerza. Pero esta fuerza con la que tú llevas tu vida será con la que pesan los sentimientos en tus riñones, en tu hígado o con lo que el Señor ha procesado en ti. Por ejemplo, así como el desamor, el desagrado, la amargura, el odio, el rencor, los celos, los iras y las contiendas producen este tipo de líquidos en tu cuerpo. La fe, el amor, la esperanza, el perdón, la reconciliación también sueltan enzimas que se depositan en tus riñones y en tu hígado. Y cuando la palabra y el Señor viene y comienza a examinarte y ve esa parte en ti. Mire, qué curioso que hoy en día las enfermedades más mortales que hay en la tierra tienen que ver con el hígado y con los riñones. Es muy famoso escuchar que hay hígado graso y es muy famoso que hay problemas de riñones como diabetes y la hipertensión, porque la hipertensión está ligada a las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Entonces, cuando una persona está hipertensa, ¿ya? Cuando una persona tiene problemas, eso quiere decir que tiene problemas para no controlar su ira, su enojo. Y lo tremendo es que estos líquidos que se intentan procesar en los órganos, no se procesan y terminan, por ejemplo, en los músculos. ¿Produciendo qué? Dolores. Produciendo que las venas se hinchen. Produciendo que los pies se hinchen. Produciendo que los hombros duelan. ¿Sí? Entonces, un cuerpo se va degenerando de acuerdo también a su pecado. No sé ni por qué les estoy hablando esto, pero bueno. Jeremías 17:10 dice, yo escudriño el corazón y sondeo a los riñones para dar a cada uno conforme al fruto de sus obras. ¿Cómo nos da el Señor? De acuerdo a lo que está en tu corazón y en tus riñones. Entonces, cuando el Señor les hacía abrir a los animalitos y les hacía ver las entrañas, no era por gusto. Era una forma de entender que eso estaba operando en el ser humano y que la enfermedad, la muerte que se estaba anidando en ellas, cuando ponían la mano en el becerrito, todo eso se pasaba al animal. ¿Sí? Y usted me dice, pastor, ¿de dónde saca eso? Está en la Biblia.
Y eso es un principio que también usan los brujos y los hechiceros. ¿Qué hacen? Cogen un sapo y se lo pasan a la persona. ¿De dónde salió eso? Para los que no sabían, eso pasa de verdad. Miren, hagámoslo más sencillo. Cogen un huevo y se lo pasan a la persona. Por eso el Señor no le agrada que nosotros compartamos su gloria y hagamos este tipo de cosas sin un entendimiento en Él. ¿Sí lo va comprendiendo? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí? Miren, dice que en el verso de Levítico 1:8 dice, luego los hijos de Aarón acomodarán las piezas. Una vez que se corta, créanme que estoy caminando súper rápido porque esta es una información demasiado extensa. Y dice, las piezas serán la cabeza, la grosura de los intestinos. En los intestinos también está el sistema de defensa del cuerpo. El sistema de defensa de tu cuerpo está en los intestinos. La flora bacteriana es la que nos permite a nosotros tener una buena capacidad para que el cuerpo se defienda. ¿Ya? Cuando hay temor, cuando hay miedo, generalmente el estómago siente como un hueco. Cuando tú tienes miedo y temor, tienes un hueco, ¿verdad? El problema es que cuando ese hueco se amontona por mucho tiempo, comienzas a tener problemas intestinales, colitis, comienzas a tener problemas de retención, de estreñimiento, comienzas a tener problemas hemorroides. Todos estos síntomas son síntomas de una persona que tiene mucho temor y mucho miedo. Y necesita vencer el temor y el miedo. ¿Ok? ¿Sigo? Sobre la leña que está en el fuego, habrá encima del altar. Entonces tenemos que él acomodará las piezas que son la cabeza, la grasa, los intestinos y las piernas. ¿Sí? O sea, será dividido de esa manera. Cabeza, grasa, intestinos y pierna. Voy a avanzar volando. Cabeza. En la cabeza está la mente, los oídos, los ojos y la lengua. ¿Qué está en la cabeza? La mente, los oídos, los ojos y la lengua. La mente, sabemos que dice la Escritura en Proverbios, que de acuerdo al pensamiento de la persona, así es. Así como tú piensas, así tú eres. Si tienes una cara de amargue que no se aguanta ni tu esposo, así como tú piensas, así como tú eres. Ese amargue que hay en tu corazón, que está procesando en tu corazón, está produciendo ese efecto. Amén. De la manera en que un hombre piensa, así es él. Eso está en Proverbios 23:7, Proverbios 23:7. La palabra nos enseña en 1 de Pedro 1:13 que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Estoy volando, ¿ok? Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué debe hacer mis pensamientos? Meditar en Dios de día y de noche. Dese cuenta que el holocausto está ligado con una mente que ha sido entrenada de día y de noche en Dios. Todo lo que piensa es de Dios. Todo lo que ve es de Dios. Todo lo que pasa es hacia Dios. ¿Se da cuenta? El holocausto tiene que ver con una persona que ha tenido madurez en Dios. ¿Sí? Si usted lo que piensa solamente es en pelear con el vecino, en el que de repente recibió algo y que eso le está molestando y no está contento, ahí no está Cristo. Porque todavía no ha madurado una excelencia en su pensamiento. Todavía sigue pensando en las cosas que no están correctas delante de él. Amén. Segunda de Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El buey se le presentaba la cabeza que representaba la mente, y es estar sujeta nuestra mente en obediencia a Cristo. Una mente que no está sujeta a Cristo está sujeta a toda forma de pensamiento destructivo. A toda forma de pensamiento destructivo. Nada le parece, nada lo ve bien, nada lo ve justo, nada lo ve honesto. Y es tremendo porque, como yo les decía, las ofrendas o los tipos de ofrendas
representaba la madurez que tenía la persona con Dios. ¿Sí? Si no hay madurez, también su forma de dar va a ser pobre. No poca, pobre. Porque usted puede dar mucho, pero esa ofrenda puede ser pobre. Ahora, ¿por qué les digo esto? Miren, hay ricos, ávaros, pero también hay pobres ávaros. ¿Sí? Hay ricos ávaros, pero también hay pobres ávaros. Porque la avaricia no tiene que ver con una condición social. La avaricia tiene que ver con tratar de que todo, mire, ¿dónde nace la avaricia? Todo tiene que girar en torno a mí. Si me conviene, si soy beneficiado, entonces colaboro. Eso es una forma de avaricia. Y ahí nace la avaricia. Si lo que yo hago no me conviene, eso no es para mí. Ese es el indicador para que usted pueda medir si hay avaricia en su corazón. Amén. En la mente están los pensamientos. Estos pensamientos vienen de 4 fuentes. Primero, y la primera fuente que debería habitar en nosotros debe ser Dios. ¿Qué tipo de pensamiento debe ser de nosotros? Dios. Todo el tiempo, Dios. Verá, si nuestra mente no madura en Dios, va a ser muy difícil que en este camino caminemos de una manera plena. ¿Por qué? Porque si no entendemos que este pensamiento debe ser anidado y construido en Dios, tarde que temprano nos vamos a aburrir de venir a la iglesia. Tarde que temprano nos vamos a aburrir de la palabra. Tarde que temprano nos vamos a aburrir del pastor, nos vamos a aburrir del lugar que estamos y no vamos a estar conformes, porque siempre vamos a ver al hombre. Si nuestra mente se anida en Dios, si nuestra mente se construye en Él y nuestra mirada está en Él, todo lo que nosotros hacemos va a prosperar. Si yo camino en Dios y no prospero, es porque todavía tengo áreas idolátricas y de avaricia en mi interior. Porque siempre se trata de mí, siempre se trata de cuidar mi reputación. Amén. Entonces, son 4 fuentes que vienen del pensamiento. Primero, Dios. Segundo, de nosotros mismos o de nuestro propio espíritu, lo que pensamos de alrededor, lo que pienso del vecino, lo que pienso de mi mamá, lo que pienso de mi papá, lo que pienso de Arlé. Eso es un pensamiento propio y nace de lo que yo puedo concebir. ¿Ok? El tercer pensamiento es de la sugerencia de los demás. ¿Sí? Entonces resulta que te pones una blusita y a ti te encanta, tú ves, uy, me veo bonito, se me queda chévere. Vas a la calle y te dice, oye, qué feo se te ve eso. Oye, ¿y por qué no te compraste otro color? Entonces, ¿qué pasa con la persona? Ah, no, sí, es que solamente era para... Y comienza a guardar apariencias. Entonces, muchos de nosotros, dígame. Exactamente, mira lo que dice ella. Empieza a guardar y a poner posturas de lo que verdaderamente siente. Entonces, la persona ya no es real. Comienza a vivir, mira, es terrible, inclusive ministerialmente, querer vivir como tú quieres que yo viva. Nuestra vida debe ser vivir conforme lo que Cristo nos enseña en la Escritura. ¿Sí? Y muchas veces queremos condicionarnos porque, mire, a veces es mucho mejor, si estamos viciados a escuchar siempre a los demás, mejor cierre su puerta, enciérrese en lo secreto, pregúntele al Señor. ¿Sí? Porque muchos de nosotros, mire, si a estas alturas todavía seguimos defendiendo nuestra reputación, nuestra casa y nuestro esposo, ahora, no es lo mismo defender en Dios que vengarme por mí mismo. Porque yo me puedo defender, me están diciendo pestes de mí, pero ¿sabes qué? El Señor dice, tú no te defiendes, yo te defiendo, mío es la venganza, yo daré el pago. Entonces a nosotros no nos corresponde defendernos. Y la ofrenda debe ser una forma inclusive en la cual abrimos nuestro corazón y nos presentamos tal y cual somos. Abrimos las entrañas de ese animal y nos entregamos tal y cual somos. Porque si yo comienzo a defender posturas, si yo comienzo a defender mi reputación, usted no está en Cristo. Le falta madurar.
Amén. Los pensamientos vienen de Dios, de nuestro propio pensamiento, de la sugerencia de los demás. Ahora, lo tremendo es que cuando yo recibo una cosa de la sugerencia de los demás, yo puedo llegar a sugestionarme, puedo llegar a enojarme, a resentirme, a pelearme. Y no me doy cuenta que ese pensamiento no viene de Dios, porque muchas veces la gente que te viene a contar algo es inclusive seducida por el mismo diablo y te enseña cosas que no son correctas. Porque la cuarta forma en la que los pensamientos se condicionan es por el susurro de Satanás. ¿Quién condiciona los pensamientos? Es Satanás. ¿Acaso Satanás no se le presentó a Jesucristo y le dijo, oye, ¿tienes hambre? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Fue una sugerencia o no fue una sugerencia? Entonces no va a faltar quien te sugiera que estés bien o que estés mal. Pero esta no es tu realidad. Te han hecho creer que esa es tu realidad. Amén. ¿Cómo puedo pesar mis pensamientos? Creo que me voy a quedar con el primer punto, no voy a avanzar. Filipenses 4:8. Voy a darles un resumen de lo que les acabo de decir. Ok, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de presentar honra delante de Dios y que se pese en nuestro hígado y en nuestros riñones, que no está amargo, que no está resentido, que no está dolido, que no está enfermo, que no está con el deseo intrínseco de pecar, dice, debemos analizar que cada pensamiento que cada sugerencia que venga, que cada cosa que se anida en nuestra mente, hacernos estas preguntas. ¿Lo que me dijeron es verdadero? ¿Lo que estoy pensando es honesto? Uy, es que me cae hasta la misma. ¿Es honesto que pienses de esa manera? Segundo, ¿es justo? Tercero, ahí estamos. Dice, todo lo honesto, todo lo verdadero, 1. Todo lo honesto, 2. Todo lo justo, ¿es justo que yo piense así de mi hermano? ¿Es justo, aunque me esté ofendiendo, es justo que yo piense así? ¿De dónde debe venir la paz? Sí, pero ¿de dónde debe venir la paz? ¿Quién debe ser un provocador de paz? Nosotros. Porque si Cristo vino con nosotros, dice que Él reconcilió lo irreconciliable, por lo tanto trajo paz. Entonces, ¿quién debe manifestar la paz? Con su hermano, con su iglesia, con su entorno. ¿Quién debe ser? Usted y yo. Entonces, lo que yo pienso es verdadero, está bien que piensen eso, es honesto, es justo. Tercero, ¿es puro? No me lo trago. Pero es que lo veo y no me lo trago. Y peor si me quedó debiendo. 5, ¿es amable? ¿El pensamiento que estoy teniendo es amable? 6, ¿es de buen nombre? ¿Es de virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? O sea, ¿glorifica a Dios mi pensamiento? ¿Glorifica a Dios lo que pienso acerca de mi hermano, lo que pienso acerca del pastor, lo que pienso acerca de la iglesia, lo que pienso acerca de la ciudad, lo que pienso acerca del presidente, lo que pienso acerca del gobernador? ¿Es eso o no honorable, justo? ¿Es digno? ¿Sí? Si el pensamiento que tú estás teniendo cumple estos 8 requisitos, entonces debemos meditar en él. Si no cumple con alguno de los 8, debemos rechazarlo. O sea, si lo que yo estoy pensando viene con esos 8 parámetros, deséchelo. Yo conversaba con una persona y le digo, ¿y tú crees que a mí no me vienen pensamientos? Uno falta de repente algo por ahí, uno ve algo pasar y pum, se le prenden los ojos y comienza uno, porque hermano, uno es ser humano. Entonces yo comienzo a pensar, ¿es puro? ¿Está bien? ¿Y qué hago? Reiníciate. No, eso no es correcto. Cambia.
Entonces, cuando yo reinicio mi pensamiento, aunque inclusive me estén agrediendo, yo debo entender que mi paz pertenece al reino de Dios. Si yo no vivo en paz y genero conflicto aún en mi casa, o sea, literalmente estoy haciendo que mi cuerpo, que les enseñé en el primer versículo, que nosotros debemos ser, nuestro cuerpo debe presentarse en sacrificio vivo. Antes eran animales, luego fue Jesucristo. Él fue abierto, vituperado, expuesto, para que tú y yo presentemos sacrificio ahora con nuestro cuerpo. O sea, la ofrenda ya no es solamente algo que llega aquí. Esto es una extensión de lo que hay dentro de ti. Lo que tú das aquí es una extensión de lo que tú eres. No es la cantidad. Dele un aplauso al Señor. ¿Sí? Otra cosa que había en la cabeza del buey, en las partes del buey, una era, en la cabeza. ¿Qué estaban en la cabeza? La mente, los oídos, la lengua y los ojos. ¿Sí? Los oídos, cuando oyen lo que dicen otras personas, asimilamos estas palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la Biblia nos enseña que tenemos que circuncidar nuestros oídos para escuchar solo las conversaciones que nos edifican. Dile a la persona que está al lado tuyo, por favor, escucha lo que realmente te edifica. Deje de ponerse a conversar cosas que te lastiman. Deje de ponerse a hablar cosas que no están correctas. Si usted ve eso, dígale, mejor levántese y váyase a orar. O cósase un ratito aquello y cierre su boquita. Cuando los oídos oyen a estas personas, dice, asimilan las palabras en las mentes y en los corazones. Tenemos que circuncidar nuestros oídos para escuchar solamente las conversaciones que nos edifican y que glorifican a Dios. Si hay algo que no edifica, hermano, sabiamente retírese. ¿Por qué? Porque con lo que está en su mente, con lo que está en su corazón, usted viene a la casa de Dios. Y lo tremendo es que cuando usted entra a la casa de Dios, usted viene a presentar ofrenda, usted no viene a una reunión. Reunión tiene allá la gente del mundo, aquí no es una reunión. Reunión se lo dice en la forma de concepto, pero esto es un lugar de adoración. Entonces tu cuerpo cuando entra por esa puerta debería hablar de la identidad que tiene tu corazón para adorar a Dios. ¿Qué debería ser tu cuerpo, Arlé? ¿Verdaderamente? ¿Obligadamente? Ok, quiero verlo. Cuando te toca hacer algo que no te gusta hacer o cuando inclusive te toca encontrarte aquí con cosas que te chocan, quiero ver que te adores aún así al Señor con todo tu corazón sincero. Quiero que lo hagas con libertad, aunque inclusive sea el peor día que hayas tenido. Quiero verte que presentes tu cuerpo aquí en ofrenda, verdaderamente. Porque así lo dice la Escritura y así debe ser un corazón genuino. Y si sabes por qué te lo digo, porque te traicionan mucho las emociones y algo que te saca de foco, te pones de un humor y así no debe ser la alabanza a Dios. ¿Ah? Debemos evitar entonces aquellas conversaciones que sean negativas y que estén llenas de crítica, porque solo generan conflictos. Son por excelencia los conductos de Satanás y sus espíritus malignos quienes buscan destruir nuestra vida espiritual, la unión y la comunión que tenemos con nuestro Señor. Amén. Entonces, para los varones, Clivan, Francisco, el sargento Pozo, Walter, si hay conversaciones que no edifican, no gasten su tiempo en eso. Si hay conversaciones que hablan de mujeres y tienen un espíritu flaco con las mujeres, mejor retírese. ¿Por qué? Porque eso te va a incentivar a que se te active algo que no debe activarse. Si de repente la conversación es de insultos o palabras groseras o altaneras, eso ya no está para tu nivel. No, pero es que yo tengo que ser luz y codiarme con las tinieblas. Sí, pero no que seas tiniebla también. Amén.
Debemos afinar nuestros oídos para que escuchen al Señor y comprendan lo que Él dice. Miren, yo les digo algo, cuando tú comienzas a afinar tu oído a Dios y cuando tú entiendes lo que Dios está soltando, aún estando solito, te viene como una cosita aquí. Hay algo que no está bien. Siento que hay algo que no está bien. ¿Sabes por qué? Comienza la voz del Señor a hablarte. De repente cuando pasan los años puedes cansarte de escucharme, pero no deberías cansarte de escuchar la voz de Él. Porque Él comienza a hablarte de lo que no está correcto. Y a mí me pasa, hay cosas que yo estoy haciendo, me dice Señor, no, ya papá. Agacho la cabeza y digo, no Señor, tienes razón, me estoy pasando de la raya en esto. Amén. Denle un aplauso al Señor. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Ok? El Señor unió el concepto oír y entender de la misma forma. Mateo 15:10 dice, y llamando así a la multitud dijo, oíd y entended. ¿Cómo se entiende? Oyendo. Entonces dile a la persona que está al lado tuyo, por favor, deja de oír lo que no te edifica. Los ojos, Mateo 6:22, Jesús se refirió al ojo como la lámpara del cuerpo. ¿Sí? Dice, pero que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es fundamental que hagamos un pacto con nuestros ojos como hizo el patriarca Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Job fue el hombre, eso está en Job capítulo 31:1, Job 31:1, que dice que Job, aun cuando él estuvo en la tribulación y lo que estaba tremendamente pesando en su corazón, dice que aunque era un varón justo, un varón recto delante de Dios, cuando él salió de su prueba, el Señor dijo, yo voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer un pacto con mis ojos. No voy a ver otra vez a una doncella, a una mujer con ojos maliciosos. ¿Sí? Dice, nuestros ojos deben también manifestar pureza. Cuarto, la lengua. Ya vimos la mente, ya vimos los oídos, los ojos, la lengua. 4. Estamos solo en el holocausto, no hemos salido del primero, ¿ok? La lengua, como declaró el rey Salomón en Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama va a comer de sus frutos. ¿Sí? ¿Dónde está la vida y la muerte? ¿Dónde está la vida y la muerte? ¿Quiere que les cuente algo bien chistoso? Ustedes saben que yo a veces a los pacientes tengo que literalmente anestesiarles la lengua para que me dejen trabajar. Tengo que hacer dos cosas a veces en la consulta. Primero, decirle que se calle porque hablan mucho y no me dejan trabajar. Y lo segundo, a veces tengo que, miren, hay tratamientos que yo tengo que hacer en consulta que tengo que literalmente ponerle como frenos o como púas en la parte de atrás para que la lengua no se atraviesa. Porque a veces la lengua es tan fuerte y tan poderosa que no deja que los tratamientos se asienten. Hay pacientes que han venido a la consulta con dientes flojos a causa de que han metido la lengua en un diente todo el día. Dele, y el diente, pum, lo botaron. Diente sano, un paciente joven como Clivan. Así llegó con un diente ya para sacarle nada más. Entonces, dése cuenta lo que produce la lengua en el cuerpo, siendo que es del mismo miembro. Produce daños. Ahora imagínense cuando la lengua suelta y destila su veneno, cómo produce daños, por ejemplo, en una congregación, cómo produce daños en una casa, cómo produce daños en una ciudad, en una familia. Amén. Entonces, si nosotros venimos a ofrendar, una de las cosas que debemos hacer es también aprender a refrenar nuestra lengua. Las ofrendas tienen que ver con el nivel de madurez que tú tengas. Vuelvo y lo repito. ¿Ok? ¿Qué les parece estudiar esto un poquito más profundo? Amén. En Santiago, de hecho en el ayuno leímos Santiago, si me parece Santiago 12, ¿no? Santiago 2 parece que fue, ¿no? Sí, del 3 al 2 al 10, del 3 al 2 al 10 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Ofendemos o no ofendemos todo el tiempo?
A ver, ¿ofende o no ofende en cualquier momento usted con una palabra? De repente se levantó de malas, pero ¿qué te pasa? Y la otra persona no estuvo ni apta para receptar la ofensa. Y peor que es María Margarita Resentijustas, entonces no se le puede decir nada porque se ajusta. Entonces es terrible. Ok, pero dice ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o mujer perfecta. A ver, díganme ustedes si como esposo no se ofenden por lo menos una vez a la semana. Pero respóndanme. ¿Como esposo se ofende o no se ofende una vez a la semana? Si no se ofenden una vez a la semana, son demasiado perfectos. Por lo menos, más que sea o sea, no una pelea, sino hasta un malentendido. Se dijo una cosa y se entendió de otra manera. Aquellos que ya tenemos un poquito de madurez podemos decir que son muy pocas las ocasiones, pero se presentan. Así sea una vez al mes, ¿ok? Dice, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan. Y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las aves, las naves, que aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de cosas grandes. He aquí, cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, aves, serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, por su boca. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sí? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Mira, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanzas de Dios. De una misma boca produce bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es interesante porque en el ayuno vimos que la lengua literalmente sujeta toda la creación. O sea, todo lo que tú vives es lo que atraes con tu boca. Amén. Bueno, vimos que se entregaba la cabeza primero en el holocausto, luego está la grasa está relacionada con la fuerza. Debemos usar nuestra fuerza al Señor y dedicarle a Él, que lo vamos a amar verdaderamente con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro interior. Amén. Estaban los intestinos, ya les expliqué eso. Estaban las piernas, que tienen que ver con nuestro caminar y andar diario. Bueno, tendría más que decirles, pero voy a hacerles un resumen. La enseñanza es muy larga, la verdad, es muy larga, pero por lo menos quería que entendiesen primero esto. Sí les voy a dar más adelante, o en la otra reunión les voy a dar otra etapa, pero voy a hablarles de esto, ¿ya? Rápidamente. Para tener presente lo que hablamos hoy, hemos hablado de 5 tipos de ofrendas: holocausto, la de vegetal, de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria. Vimos que, bueno, realmente en muchas de estas también se presentan sacrificios animales, pero cada una tenía una implicación diferente. Por ejemplo, le voy a hablar, el holocausto es la entrega completa a Dios, ¿sí? Es la imitación de nuestra imitación, es Cristo el ejemplo perfecto, imitación nuestra aceptada, aunque imperfecta, ¿ok? Ahí habían, de estas ofrendas, habían ofrendas que eran de olor grato a Dios y ofrendas que no eran de olor grato a Dios. No estoy diciendo que son ofrendas malas, sino que habían ofrendas que eran de olor agradable. Y es interesante porque muchas de las ofrendas, o algunas de las ofrendas que se presentaban, no solamente las hacían como degollar el animalito, algunas las hacían dentro del tabernáculo,
otras las hacían fuera del tabernáculo porque no eran gratas, pero eran ofrendas. Otro tipo de ofrendas cuando se presentaban a la iglesia, o perdón, al sacerdote, la ofrenda se la presentaba una entera y quemada a Dios. Otra era compartida con el sacerdote. Eso quiere decir que ellos hacían mesas donde presentaban la ofrenda. ¿Sí me está poniendo atención aquí? Hacían mesas, entonces cuando presentaban la ofrenda, una parte era para el sacerdote y no representaba que el sacerdote tuviera. ¿Qué representaba esto? Que se unía Dios y se hacía reconciliación de lo eterno o del cielo con la tierra, porque los levitas o los sacerdotes representaban a Dios en la tierra. Ahora, aquí sí quiero aclarar un punto bien importante. Mire, nosotros como pastores o como personas no pedimos pleitesía de nadie, de ninguna forma. Sabemos que somos autoridad y si usted nos quiere ver así, chévere. Y si no, tampoco me amargo. Pero es importante entender esto. ¿Se acuerdan que yo les dije el día martes que a veces la gente en el campo es súper agradecida y aunque ni te conocen, cuando tú vas llegando te dan y cuando te vas te dan? Este es un principio en el cual habla de la ley de la reciprocidad o de el dar, porque si tú das, recibes. Es una ley del reino de los cielos. Es muy contraria a la ley de la tierra, porque la ley de la tierra, tú tienes que primero recibir para dar. Y en el mundo espiritual es al revés, tú tienes que dar para recibir. Había una mujer que estaba a punto de morir con su hijo, y dice que llegó el profeta, y cuando llegó el profeta, se sentó a comer con ellos. ¿Qué cosa? Pan, aceite y harina, para hacer unas tortas de pan, que era lo último que tenía y se iba a echar a morir. Sin embargo, cuando ellos recibieron a profeta, recibieron recompensa de profeta. Entonces, es importante esto. Si algún día alguien entra a su casa, usted no deje de ser hospitalario. Yo me acuerdo antes cuando yo iba a una casa, así no había nada, era una casa pobre. Vaya, cómprese una colita, así sea la de $1. Y venían y te servían en la colita y conversaban contigo y siempre era bienvenida tu visita, ¿verdad? Pero resulta que hoy en día nos está costando ver eso, lo digo porque ya nos ha pasado en varias ocasiones, que a veces vamos a un lugar y ni siquiera agua, hermano. Ni siquiera porque tenga sed. O sea, yo por último no puedo tener sed, pero eso habla de la condición de la persona, de cómo está su corazón. No es una persona que da. Y cuando hay una persona que no da, es una persona que se le cierran las cosas. Lo que tú recibiste, Mari, lo que tú recibiste, que tú dijiste que habías recibido, no fue coincidencia. Y mira que de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene eso de malo de brindar, qué sé yo, un agüita, una empanadita, lo que sea? No es la cantidad, no es ni siquiera si invita o no invita. Es la forma de entender qué se está moviendo en los cielos. Esta semana pasó lo que se conoce como Shavuot. Shavuot es una fiesta del Pentecostés. Yo la vez pasada les había hablado del Pentecostés, pero había visto la fiesta del Pentecostés latino, no la fiesta del Shavuot. La fiesta del Shavuot fue el día martes. Y curiosamente el día martes tuvimos una de las reuniones más bonitas de este mes, por decirlo así, porque se hizo mover muy hermoso. Y una de las características que tenía esta fiesta es que ellos presentaban ofrendas vegetales. ¿Sí? La ofrenda vegetal se la conoce como oblación. ¿Cómo se la conoce? ¿Sí? Y esta es una segunda ofrenda que puede compararse con el segundo mandamiento que el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que en el Pentecostés, ¿qué estaban todos? Juntos, unánimes, en comunión y compartían todas las. Entonces no es coincidencia que tú hayas querido compartir, no es coincidencia que hayas sentido en tu espíritu hacerlo, es lo que se estaba moviendo en el tiempo. Tus sentidos están entendiendo ya moverse en el tiempo, es otro nivel de madurez en Dios. ¿Sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y yo quisiera que a todos ustedes se les mueva de esa forma, que ustedes entiendan qué es lo que se mueve en temporada, aunque ni siquiera sepan por calendario en qué fecha están. A veces es mejor así, que el Espíritu te guíe. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un diseño para esta temporada, que es la unidad. Si tú generas discordia y pelea, tú estás conectado al mismo infierno. Porque esta es una temporada en la que se debe manifestar la unidad, no la contienda y la pelea. Mira,
Dice, amar a los demás es el cumplimiento de la ley, como vemos en Romanos. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros. Romanos 13, 8 al 10. Dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codicies, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El hecho de poder compartir y las ofrendas vegetales tenían que ver con esto. ¿Por qué? Porque para poder amar a Dios debemos amar a los demás. Si yo no amo a los demás, aunque me caigan mal, y yo no amo al que me cae mal, estoy en un lío con Dios. No porque yo lo diga. No porque yo lo diga. ¿Quién lo está diciendo? La Escritura. ¿Qué pasó? Se me perdió del versículo. Mateo 7:12. ¿Cómo debemos tratar a los demás? ¿Qué dice ahí? A ver, léalo conmigo. 1, 2, 3. Porque esta es la ley. Porque esta es la ley. O sea, los que son entendidos en un mover profético son gente que siempre sabe dar y siempre tratan a los demás como quisieran que los traten a ellos mismos. Nunca habla de más, nunca hacen una sugerencia de más, nunca si le parece o no. Les dije 8 tips de cómo usted debe guardar sus pensamientos. Es justo, es honesto, es puro, está bien. Si ese pensamiento que está en su mente no tiene esto, deséchalo. ¿Ok? La ofrenda vegetal tiene que ver, Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Ahora, cuando una persona ofrece una oblación, que debía ser de harina, la harina para poderse convertir en harina no es harina. ¿Qué es? ¿Y qué tiene que ser el trigo? Molido, tostado, procesado. Así debe ser nuestra vida en Dios. Y a veces, hermano, tratar al prójimo o tratar con el prójimo es molerse. Porque qué difícil, a uno quiere tratar al prójimo, pero a veces el prójimo como que no colabora. Amén. Y qué duro es esto, hermano. Pero ¿sabe qué? Es la parte más difícil de una congregación, de una iglesia y de una persona. Aprender a amar a su prójimo, aunque no sea de su agrado. Amén. No deben guardar, dice, para amar a los demás debemos ser molidos como la flor de harina. No deben quedar grumos ni partes ásperas en nuestro carácter. ¿Qué no debe quedar? Ni grumos ni partes ásperas en los caracteres. Lo cual significa que ni la irritación ni la queja deben estropear el suave fluir del amor de Dios hacia los demás. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, que es el Espíritu de paz. Espíritu Santo es la fuente de la unidad entre los hermanos. O sea que si no hay unidad entre los hermanos y estás agarrado con alguno de aquí, en ti no mora el Espíritu. El Espíritu puede actuar por misericordia, pero no mora en ti. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuente de unidad entre los hermanos. El incienso representa la fe probada en el fuego, ya que es la única fuente a través de la cual la fe de Dios podemos recibir el amor de Él. ¿Ok? Ya les hablé un poquito de la ofrenda del grano. Entonces, el primero era por entrega completa a Dios. El grano son frutos de vida de cada uno para con Dios y hacia el prójimo. La ofrenda de paz, y es tremendo porque la ofrenda de paz, es que es bien largo el tema, pero voy a resumirlo ahí. La ofrenda de paz era una ofrenda, primero, pues lógicamente para estar en paz con Dios. Pero la ofrenda de paz era una ofrenda porque si tú hubieras tenido algún conflicto con algún hermano, tú no solamente tenías que decirle perdóname porque hablé mal de ti, sino que tenía que venir con su remesa, tenía que venir y decir, ¿sabes qué? Mira, la regué. Pero mira, no solamente quiero que me perdones, quiero compensarte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Cuando un esposo le falla a su esposa, no solamente debe decirle, ya, pues perdóname, ya pasó. No. ¿Qué debe hacer un varón en una relación si es varón? Comenzar a trabajar en traer un sacrificio, o sea, que le cueste volver a reconquistar su matrimonio, su esposo, su esposa. Comenzar a comprar flores, o si no tiene plata para comprarla, hermano, vaya, arranque al matorral, ármese su cosito, ingénieselas. Si no tiene para eso, arme un papelito y dígale, o por lo menos dígale, mi amor, te amo en mensaje. Entonces, no solo basta con pedir perdón, ya es necesario también hacer restitución. ¿Sí? De repente, Arlé se equivocó e hizo le pusieron hizo algo malo. No solo debe decir, mamá, perdóname. ¿Qué debería hacer? Restituir. ¿Cómo restituye la niña? A ver, por ejemplo, hacer las cosas antes de que le manden a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, es que no me gusta. No se trata de que le guste o no, se trata de que aprender a tener restitución y no solamente decir, porque me perdona ya todo está bien. No funciona así. Debo dar frutos de arrepentimiento. Dile a la persona que está al lado tuyo, debes dar frutos de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, verán, el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, los que eran de olor grato a Dios, que se quemaban dentro del tabernáculo y que eran grato a Dios, era el holocausto, la ofrenda de grano o vegetal, la ofrenda de paz. ¿Cuáles eran los que no eran gratos delante de Dios? La ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Eran ofrendas que se hacían fuera del tabernáculo. ¿A dónde se lo crucificó a Jesucristo? ¿A dónde? Afuera. Porque Él fue un sacrificio expiatorio y por el pecado. Y en Él se cumplió la ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque aun cuando le levantaban calumnias y cosas, y aun entre ellos mismos armaron complot para que el Señor Jesucristo fuera capturado, el Señor nunca se fue en contra de ellos. Dígame usted si Jesús no caminó con Judas. ¿Jesús no era Dios? ¿Sabía quién lo iba a traicionar? Igual caminó con él. Entonces de repente a usted le va a tocar caminar con un traicionero y sabe que es traicionero. Ámelo. Y sabes que en el momento del conflicto el que te va a echar a la olla va a ser esa persona. ¿Pero qué toca hacer? Amar. El Señor Jesucristo hizo reconciliación en la cruz por eso, ¿no? Sin embargo, dice cuenta que Él literalmente, mire, el olor que no era grato a Jehová no era presentado en el tabernáculo. O sea que Jesucristo, cuando se entregó afuera, no siendo un olor grato a Dios, por eso dice que Dios, dice, en ese momento lo abandonó, literalmente quitó su mirada. ¿Por qué? Porque cumplía la ley. Las ofrendas que no eran gratas eran presentadas afuera. No eran gratas a Dios, no subían con olor fragante a Dios, como incienso. Exactamente, Él cumplió la ley. Qué tremendo eso. Él cumplió la ley. O sea, literalmente cuando dice que Él se hizo oprobio, se hizo escarnio, es literal. O sea, Él se presentó como una ofrenda y fue afuera. Ni siquiera fue dentro del templo, fue afuera. ¿Por qué? Porque era necesario que se presentase como expiación. Era un olor que no era grato a Dios. Era quemado fuera del campamento. Jesús también fue sacado fuera de la ciudad. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde padeció? ¿Por qué explica que tiene que ser fuera de la puerta? Porque así era la ofrenda. O sea, fue desechado por los hombres y también fue una ofrenda de desecho para traer libertad. Qué tremendo esto, ¿ah? Que no era grato a Dios. ¿Sí? Verán,
hay unos principios que me gustó mucho del pastor Alducín. Eso no lo vi hoy porque quería ver si se los compartía. Si ustedes quieren profundizarse un poquito en lo que es tema como tal, ofrenda, no como lo que estamos viendo ahora, sino como ofrenda, y de los principios y las leyes que operan esto, yo se los voy a compartir en el grupo, y si ustedes quieren lo ven, y si no también. Pero ahí se los dejo, ¿ok? Porque él se lo va a explicar, porque él tiene una autoridad para hablar de eso muy fuerte, y sería bueno que usted lo viera, ¿sí? Y habla de cómo es cómo debe ser el corazón que se presenta en la ofrenda. Yo les voy a hablar de los principios que se establecen en el Levítico y cómo esto se cumplió en Jesucristo. Y no solo eso, cómo ciertos niveles de ofrenda les trajeron victorias, trajeron fertilidad, porque con las ofrendas también se pelean batallas, que eso siempre se los he dicho, pero no se los he explicado, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar por ahí. ¿Qué hora tenemos? Sí, ya nos vamos a quedar por ahí nomás. Jesús es nuestra paz. Amén. Entonces, al hablar de esto, yo, si se dan cuenta que no les estoy hablando de dinero. Les estoy hablando cómo tú y yo deberíamos presentarnos a la casa de Dios. O sea, inclusive, cuando yo siento un aburrimiento de venir aquí al lugar, el problema no es el lugar, el problema es tu corazón. Cuando yo mire, el culto puede ser el más pésimo y se puede hablar la palabra más, disculpe la expresión, turra, que usted pueda escuchar, o la repetitiva. Pero de repente ese día no necesitabas escuchar, necesitabas dar. Vuelvo y repito, de repente ese día no necesitabas escuchar, necesitabas dar. No dinero, tu vida, tu tiempo, lo que le pertenece a Dios, mínimamente. Y te sentiste cansado, aburrido, frustrado, cansado y sin ilusiones. Pero de repente era la oportunidad que tenías para recibir. Y hay puertas que se abren solo en ciertas temporadas. Y yo les dije que a veces la ofrenda no debe ser presentada en cualquier momento. La ofrenda debe saberse presentar. Amén. Denle un aplauso, Señor. Termino con este versículo. Efesios 2, 14 al 18. ¿Ya? Sí, al 18, sí. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Las ofrendas estaban muy ligadas al aceite. El aceite representaba el Espíritu Santo y la unidad del cuerpo. Algo que el Señor detesta con gran fuerza y con gran entereza desde su corazón, más que el hecho que le amamos a Él, es que sepamos amar al prójimo. Si yo no puedo amar a quien yo veo, aunque me caiga mal, va a ser muy difícil que yo pueda ver a quien no veo. Amén. Es interesante. Vamos a dejarlo por ahí. Tengo mucho que hablar, pero vamos a dejarlo por ahí. La verdad me gustaría que veamos un poquito más profundo esto. Denle un aplauso al Señor. Les dejo esto rápidamente. Hay algunas formas de dar en la Escritura rápidamente.
Sistemático, proporcional, sacrificial, intencional, motivacional, con alegría y de forma voluntaria. Cada vez que usted lo haga, tenga ese entendimiento. Y cuando hemos hablado de las mesas, yo pensé que solamente era con el pan y el vino. Y resulta que a veces el estar en paz representaba que presentaras una ofrenda y que te sentaras con el sacerdote y con el agredido. ¿Ah? Qué tremendo eso. Y en la mesa se reconciliaban. O cuando traían la ofrenda al sacerdote, el sacerdote tomaba una porción y esa porción representaba estar en paz con Dios. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Entonces ahí donde uno ve cómo en el país a veces hay prácticas en ciertos lugares donde se sientan y hacen mesas y te reconcilian, pero con los espíritus generacionales. Ahora imagínate poderte reconciliar con tu hermano, con tu hermana, con tu familia. ¿Y dónde se hace? En una mesa. Ahora entiendo por qué Navidad. ¿Sí? Porque supuestamente Navidad es un tiempo de amor y de paz, ¿verdad? Pero a veces en Navidad lo que están más es agarrados o están tristes. Entonces es muy importante saber cuándo yo me siento a una mesa y cómo debo saber presentar. O sea, pastor, ¿usted me está diciendo que una ofrenda puede ser inclusive una comida? Sí. Yo le pido algo, sea hospedador, sea buen anfitrión, sepa recibir a sus visitas y más aún cuando son sus líderes. Porque usted no se da cuenta si en algún momento no entran líderes, sino que entran profetas para traer bendición a tu casa. Y a causa de que ni siquiera brindas un vasito de agua, aunque nadie te lo esté pidiendo, puede ser que no venga bendición a tu casa, todo lo contrario. ¿Sí? Yo le decía a ver a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me doy cuenta de esto. Y yo no sé si es por cultura o porque nos enseña, pero uno debe ser muy, pero muy agradecido en todo. Y aún a las personas que recibe debe ser agradecido, recibirlas con cariño, con amor, brindarles. Y por último, sean personas que no te agraden, recíbelos. Porque tú no sabes si vas a recibir una bendición a causa del amor. Tú no sabes si de repente tu provisión estuvo ese día allí y tú la dejaste ir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, prepare su ofrendita ahí. Declaramos en tu nombre. Declaramos en tu presencia, Señor. Preparamos este tiempo, Padre, para presentarnos delante de ti. Nos abres el entendimiento para poder comprender que tú has sido la ofrenda y el sacrificio perfecto. Dígale conmigo, Señor, tú has sido mi holocausto. Has sido, Señor, el sacrificio entregado completamente a Dios. Has sido el grano de paz. Has sido mi ofrenda, Señor, para poder estar en paz con el cielo, con la tierra y con mis hermanos. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y enséñanos a ser pacificadores, a tener compañerismo, a poder, Señor, tener la capacidad de amar al prójimo y amarte a ti. De no soltar cosas que hieran y lastimen a mis hermanos. De no soltar cosas que hieran y lastimen mi familia. Oro, Señor, por ofrenda de paz. Señor, para reconciliarme contigo, cuando presento una ofrenda de paz, tú me estás compartiendo, Señor, como familia y me haces entender. Shavuot representa la ofrenda cereal, la ofrenda de harina y de aceite, la ofrenda de primicias. Es una ofrenda que representa mi corazón hacia los demás, no hacia ti, hacia los demás. Porque cuando se recogía esta ofrenda, algunos dejaban migajas de estas cosechas sobre los pisos. ¿Para qué? Para que el que no tenía, para que el que era pobre, podía coger de aquellas y tener también para su sustento. Dígale, Señor, enséñame a amar a los demás. Dígale, Señor, te doy gracias por tú ser la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la expiación. La ofrenda por la pena ya pagada, por la culpa ya pagada y por esa restitución que tú pones a tu pueblo y a tus hijos para volverse a ti. Dile, Padre, enséñanos a hacer ofrenda delante de ti, a que nosotros podamos tener ofrenda delante de ti. Que nuestro cuerpo sea para poder rendirse a ti. Que
que seamos el sacrificio vivo, que cuando vengamos con una ofrenda aquí, y si tengo un problema con alguien, voy a dejar mi ofrenda aquí y me acercaré a donde tengo el conflicto y me pondré en paz. Y sabré que mi ofrenda hablará de mí. ¿Por qué? Porque a través de lo que yo presento, te entrego mis intenciones. Tópese los riñones. Tópese los riñones. Dígale, porque sé que tú escudriñas los riñones y tú vienes a mirar qué es lo que hay ahí. Si ha habido ira, enojo, coraje, emociones que no han sido correctas y esos líquidos están siendo procesados ahí, ese exceso de insulina, tópese su hígado, de bilirrubina, de oxitocina, de todas estas enzimas que hablan acerca de lo que está pasando en mi interior. Dígale, llévatelo, Señor. Llévate mi ira, mi enojo, llévate mi discordia, llévate mi resentimiento. Señor, llévate la amargura. No permita, Señor, que mi corazón albergue cosas que no están correctas delante de ti. ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve dar a todos? Pero si no amo profundamente a quien se lo doy. Perdóname, Señor, cúbreme en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Dígale, Señor, llévate toda hiel amarga. Dígaselo, llévate toda hiel amarga. Llévate todo lo que opera en mi interior que no me permite adorarte correctamente. Y permíteme ser ofrenda delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Para cuántos fue luz la palabra de esta noche? Amén. Denle una ofrenda, Señor. ¿Quieren que les diga algo? Solo les di la introducción. Pero bueno, espero que haya sido una introducción plena. Amén. Va a comunicar, creo, algo a la pastora. Bueno, hermanos, les agradezco a cada uno de ustedes que ya están dentro del servicio. Quiero instarles, por favor, se acerquen a Mayrita o a mí para seguir sirviendo en la casa del Señor. Todos los que estamos aquí ya tenemos un tiempo prudente dentro de la iglesia y creo que tenemos la capacidad de ayudar. Entonces les pido, necesitamos formar un horario para poder llevar la limpieza de la iglesia. Antes nosotros hacíamos semanal el horario, quiere decir que las mismas personas limpiaban para el martes y para el sábado. Ahora lo estamos haciendo un poco más libre y separado. Alguien que limpia para el martes, no limpia para el sábado, para rotar las personas. Les doy muchas gracias porque la mayoría ha podido intervenir en eso. Ya escuchamos la palabra de la ofrenda y creo que todos nos podemos organizar, tanto como los que trabajan como los que no hacemos mayor trabajo. Bueno, o no tenemos un horario como tal, porque creo que todos tenemos funciones, todos tenemos obligaciones que hacer. Nadie aquí está vago, no estoy diciendo eso, ¿sí? Entonces, por favor, les agradezco. Si nos podemos organizar, pero para no estar comunicándonos de forma personal, si nace de su corazón, comuníquese con Mayrita o conmigo para saber qué día usted dispone. Para el martes pueden limpiar hasta un día antes, también el sábado. Espero contar con todos, que no me digan que trabajo, que salgo a las 8, que me duele la columna, por favor. Ya el Señor ya nos sanó ahorita del riñón, de la columna, del hígado y de todos los órganos.